Aquí está. Bueno, ya estamos grabando, así que pues tengan todos y todas pues muy buenos días. En verdad ya teníamos ya un par de días de no vernos así virtualmente, ¿verdad? Por la semana de vacaciones, las semanas parciales. Así que pues nuevamente la bienvenida, ¿verdad? A la materia de fundamentos de programación. Hoy, si no me equivoco, quiero ver, hoy es el 26 de abril, ¿verdad? Hoy es martes 26 de abril, si estoy bien. Y bueno, ¿verdad? Vamos a continuar pues con la unidad que se titula programación, ¿verdad? Esperaría yo, sí, es más, lo vamos a hacer. Ya hoy empezaríamos a ver ya código C++, analizar un poco de este código. Hay un simulador bien bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Ya voy a entrar en detalles de la clase. Solo antes, un par de anuncios. Mira, solo para ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Después de estos días que no nos hemos visto. Mira, hoy estamos aquí, la tabla quedó un poco cruzada, pero hoy estamos aquí, era el 26 de abril, clase síncrona. Vamos a tener, esta semana va a ser virtual, ¿verdad? Quizá lo voy a hacer así para que se vea mejor. El 28 de abril, ¿verdad? Tenemos nuevamente otra clase virtual. Para las personas que van a diferir algún corto, ¿verdad? Alguno de los cortos, deberían ya estar inscritos en el Excel, ¿verdad? Porque eso es con nosotros para hacer una evaluación más pequeña, ¿verdad? Eso lo pueden hacer en el Excel. Entonces, eso va a ser este mismo día, los mismos temas, va a ser de la misma modalidad, o sea, si el corto fue virtual, entonces pues el diferido va a ser virtual, ¿verdad? Y bueno, pues ya la próxima semana ya tenemos los cortos, el corto práctico 3, ¿verdad? Ese sí ya va a ser presente, ese va a ser una práctica de laboratorio, no sé si han tenido, pero yo creo que va a ser su primera práctica de laboratorio aquí en la universidad. Mira, van a venir aquí a los laboratorios, van a estar con los instructores, van a estar con las máquinas, ya todo está prácticamente listo para ustedes, ¿verdad? Falta un par de detallitos ahí. Entonces, eso, ¿verdad? Espero que todos ya estén inscritos. Si no están inscritos, pues por favor, mándenme un correo, ¿verdad? En particular, el que se va a encargar, quiero ver si no mal recuerdo. No le pusimos aquí. Bueno, es que no me acuerdo si era Félix o si era Mauricio el que era encargado de los laboratorios. Bueno, pero envíenme el correo a mí y yo se lo voy a reenviar para ver todo eso de si hay problemas con los cupos y todo eso. Eh, ¿Verdad? Eso va a ser presencial, ¿verdad? Son cortos presenciales aquí en la universidad y siempre pues mantenemos clases virtuales ese día. Quiero ver, María hace una pregunta. Lo que dice cortos prácticos en el calendario son los días en que iremos presenciales, es decir, ustedes irán una vez en toda esta semana, es decir, por ejemplo, digamos que María inscribió el martes en la tarde, por ejemplo, entonces pues ella va a venir el 3 de mayo pues por la tarde, a la hora que ella se ha inscrito. Pero digamos que Anderson, él inscribió el viernes por la mañana. Bueno, entonces él va a venir el 6 de mayo por la mañana y los demás días no. Entonces eso, ustedes tienen que venir solamente pues el día y a la hora que ustedes hayan inscrito. Y bueno, no sé si respondo la pregunta, María. No, es que me refiero a que, bueno, si no me equivoco, en otras semanas también dice corto práctico. Entonces, Sí, no sé si esos también son laboratorios a los que debemos de ir. sí, exactamente. Vaya, los cortos, lo que hemos tenido hasta ahora, que ha sido el de 18 de marzo, el 18 de marzo, este fue virtual, ¿verdad? Ya lo hicimos. El 1 de abril, este fue virtual. Dicho sea de paso, si van a hacer diferido de eso, pues va a ser el 30 de abril de forma virtual. Ahora, ya se terminaron los cortos virtuales. Ya no vamos a tener cortos virtuales. A partir de este momento los vamos a tener presenciales. Y digamos, se los voy a mostrar más. No sé si han venido alguna gana a los laboratorios aquí en la UCA, ¿no? No, ¿verdad? Creo que todavía no han venido. Vaya. Este es el mapa de la UCA. Entonces, sí, el 21, ¿verdad? El 21, este edificio, no son los mismos, Carlos. Eh,
en el edificio 21 que se llama el John de Cortina, ¿verdad? Que es el que está enfrente de las aulas D. Quiero ver con ustedes, hemos tenido clase en la Magna 5, que es esta que está aquí, la 38. Bueno, entonces vamos a visitar un lugar diferente del campo, que es este, ¿verdad? El 21. En el John de Cortina, la primera planta es el departamento de mecánica estructural. Entonces ahí sus amigos de ingeniería civil y mecánica, pues ellos van a tener muchas cosas ahí. Nosotros somos la segunda planta, ¿verdad? Lo que es ingeniería eléctrica e ingeniería informática, ¿verdad? Somos la segunda planta, ¿verdad? Entonces, en la segunda planta de este edificio, ¿verdad? Ahí van a tener todas las prácticas de laboratorio de materias de programación. Y pues la tercera planta ahí van a estar sus amigos de la ingeniería química. Cuando lo que menciona Carlos, sí, somos diferentes. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a tener laboratorios de física, pues va a ser aquí en el 22 y así van cambiando los edificios. Pero nosotros informática, es en el edificio John de Cortina, en la segunda planta, en el ala derecha. Es este, el número 21 que está aquí. Entonces, en este edificio, ¿verdad? En el 21 que está acá, en este edificio es que nos vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Esta semana para el corto 3 y luego ya en futuras semanas para los últimos 2 cortos. ¿Verdad? Estos, ahí es lo que hay, son laboratorios con un montón de computador. Déjenme ver si hay fotos. Laboratorio. Debo recordar que sí. Estos, ¿verdad? Entonces ustedes van a entrar a un laboratorio muy, muy similar a este que está aquí. ¿Verdad? Esos son los laboratorios que tenemos nosotros, solo que lo hemos habilitado para menos personas, ¿verdad? Porque pues la pandemia y las cosas de bioseguridad. Entonces, estos son los laboratorios que nosotros vamos a ir, ¿verdad? Presencialmente. Va a estar un instructor con ustedes, un instructor, pues son estudiantes que han pasado la materia con muy buenas notas y pues son excelentes en lo que hacen. Y pues eso, entonces aquí nos veríamos la próxima semana. No sé si ahora sí ya les doy un mejor panorama del asunto. ¿Verdad? Respondí la pregunta ahora sí, María. Y Carlos también. Carlos pregunta, ¿serían individuales? Sí, sí, o sea, la nota es individual, ¿vea? Pero pues está, sí, es individual, es individual. Kelvin, sí, sí, esas son siempre virtuales, es decir, como por ejemplo, digamos, eh, ¿cómo te digo? Como ustedes tendrían que venir pues una vez en toda la semana, entonces, por ejemplo, si a ustedes les toca lunes, bueno, entonces el martes y jueves pueden ver perfectamente las clases en línea. Y así sucesivamente, digamos. Si a alguno de ustedes se le complica y, digamos, inscribe clase virtual, bueno, tiene la clase virtual de 9 a 11, por ejemplo, y inscribió práctica de laboratorio ya sea de 7 a 9 o de 11 a 1 y les queda muy cortito, digamos, entonces puede haber dos posibilidades. Una es que vengan aquí a la UCA y tomen la clase virtual desde la biblioteca, desde alguna de las sillas que hay en el campus, aquí hay Wi-Fi y todo eso. O pues pudieran no verla en vivo y pueden verla de forma síncrona pues el día siguiente o el mismo día en la noche. De todos modos siempre grabamos las clases. ¿Verdad? Pero sí, sí va a haber clases estos días. ¿Verdad? Porque pues ya estamos entrándole a C++, ¿verdad? Entonces, sí, quisiéramos aprovechar junto con los demás profesores pues todas las clases posibles pues para ya hacer programas y todo eso. No sé si queda bastante claro lo de las prácticas de laboratorio. Yo ya no le llamaría corto práctico, yo le llamaría prácticas de laboratorio. ¿Se dio claro con eso? Débora, adelante. Buenos días. Y si por alguna razón yo no logré inscribirme a lo del laboratorio, pero hay espacio para inscribirme aún, ¿o no? Sí, puedes inscribirte. Yo creo que está abierto. Déjame ver. No lo cerraron Ya lo cerraron. Sí. Pues envíame un correo, ¿vea? Porque eso no lo gestiono yo, lo gestiona alguien más. Entonces, envíame un correo a mí y yo lo reenvío. ¿Vea? Chivo. Y quizá un anuncio más antes de empezar la clase. Vea, el 7 estaba viendo aquí, este es el SRN, ¿vea? Este es el SRN y el diferido del primer parcial es el 7 de mayo. ¿Vea?
Entonces, este es el correo que les enviamos, ¿verdad? De que tenían que solicitarlo con decanato. Entonces, recuerdo que alguien me envió un correo preguntándome si era virtual o presencial. Ahí disculpa que no te contesté ahí, pero aprovecho, la misma duda la pueden tener demás compañeros. Es presencial, es decir, como el examen parcial fue presencial, entonces el diferido va a ser presencial. Entonces, va a ser el sábado 7 de mayo. La hora queda a confirmar. Déjenme tomar un poco de agua. La hora queda a confirmar porque depende de decanato y no de mí. Entonces, eso. Ya me cayeron un par de correos de que decanato ya aprobó los diferidos. Entonces, pues con esas personas les estaremos escribiendo para ponernos de acuerdo aquí. Sería este día. Y pues eso, los mismos temas, lo mismo todo. Voy a cerrar esto. Y bueno, pues esas son las siguientes 2 semanas, ¿no? Y después un pequeñito puente aquí. Nunca cae mal un puente. Y bueno, pues creo que esos son todos los avisos que les tengo. Así que no sé si hay alguna duda con esto antes de ya empezar con el tema. ¿Estamos bien? Quiero ver, Juan Carlos pregunta, tiene notado que vamos la primera semana de mayo a presencial, solo con usted, será virtual esa semana. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, es que Hola, sí. en las otras materias vamos presencial esa semana, entonces con usted nos tendríamos que conectar aquí en Meet. Sí, ya me entraste en duda, pero sí, así tendríamos. Sí, en ese sentido, digamos, la virtualidad no la veríamos nosotros en el aula, sino que la veríamos en forma de práctica de laboratorio. Ok, gracias. Sí, sí, bueno, sí. Envíame un correo, Jesús. Yo lo voy a reenviar al instructor que es el encargado de ver todo eso de la inscripción. Es el mismo caso de Débora. Mi correo es rcanizales. No sé por qué lo había puesto por acá. Para que le tomen una captura de pantalla. De todos modos, aquí está en el Moodle. Aquí está, es R de Ronaldo y Canizales de mi apellido. Aquí están los correos de todos, de hecho. A este correo, por favor, escriban. Si se puede con copia a los demás, pues excelente. Excelente. Perfecto. Bueno, creo que hoy sí ya estamos bien. Voy a cerrar esto entonces. Vaya, esa va a ser pregunta, ¿no? Estamos aquí. Vaya, pues entonces empezamos ya con el tema, que es un programa. Estamos siempre ya en la unidad de programación. Entonces, refresquemos, veamos un par de cositas que hemos estado viendo referente a los programas. Veamos también otra par de cosas referentes a... La verdad es que la propia codificación y la programación son cosas distintas, ¿verdad? La programación es mucho más amplia que la mera codificación. Entonces, veamos un par de conceptos, veamos un par de etapas en la vida de todo software. Y después veamos ya, ensuciémonos las manos un poquito, ¿verdad? En código. Y lo voy a hacer pues con ayuda de un pequeño simulador, ¿verdad? Que es bastante bonito, siento que está bien chivo. Y bueno, eso, vamos a ir hablando al respecto. Y bueno, vaya, ¿qué es un programa? Para empezar, recordemos un par de cositas, ¿verdad? En todo este descanso que hemos tenido de clase. Pero ¿qué es un programa? ¿Verdad? Que hay diferentes definiciones. ¿Verdad? Veamos digamos más superficialmente, ya hemos estado viendo bastante teoría. Un programa informático, por ejemplo, lo podemos definir aquí arriba como una secuencia de instrucciones para realizar una tarea en específica. Recordamos, ¿verdad? Ahí las características de un algoritmo. ¿Verdad? ¿Quién se recuerda qué es un algoritmo? ¿Verdad? Es una secuencia ordenada de pasos
no era ambigua, y era finita, ¿verdad? Entonces, pues un programa no es nada más que eso, ¿verdad? Es muy, muy similar. Por ejemplo, digamos, podemos ver la editorial Prentice nos lo define como un conjunto detallado y explícito de instrucciones de computadora que realiza algún trabajo. Un programa se escribe en un lenguaje adecuado para entrar a la computadora, es completo e independiente y se puede dividir en una rutina principal y subrutinas. Así como estuvimos medio viendo, ¿verdad?, en los pseudocódigos, que teníamos una función, o digamos un lugar donde siempre empiezan nuestros códigos, pero podemos tener funciones, podemos tener subrutinas. Como aquel ejercicio que hicimos, ¿se acuerdan de comprar cosas en Amazon? Teníamos nosotros el programa más grueso, digamos, y después nosotros podíamos ir especificando, podemos ir detallando alguna parte que lo requiere. Una última edición, una última definición de parte de la editorial McGraw-Hill nos dice que es una secuencia de instrucciones que puede ser ejecutada por una computadora. El término puede hacer referencia al código fuente o la versión ejecutable. El código fuente, pues, es lo que nosotros vamos a estar haciendo, pues, los siguientes 5 años y probablemente toda la vida. Y pues la versión ejecutable es lo que se encarga la computadora de interpretar ese código y pues ya hacerlo pues algo ejecutable, a convertirlo a binarios, unos y ceros. A grandes rasgos, pues eso es un programa. Programa secuencial, esto ya lo hemos estado viendo. Vamos a ver pequeños programitas acá. El programa secuencial pues no es nada más que saber de que siempre todas las sentencias se van a ejecutar pues una después de la otra. Esto creo que es un poco repetitivo, lo voy a quitar. Bueno, programa estructurado. No sé si alguien de aquí ya ha escuchado hablar acerca del paradigma estructurado o la programación estructurada, que es la que estaremos viendo ahorita. ¿Alguien recuerda, bueno, para empezar, qué es un paradigma de programación? Hola, hola. Bueno, esa pudo haber sido pregunta de parcial, así que yo sé que lo saben. Paradigma de programación, no lo he mencionado yo, creo que sí. No. Bueno, refrescando un poquito ahí, era un paradigma de programación. ¿O no lo he mencionado? Bueno, paradigma de programación es una forma de pensar, una forma de resolver problemas, ¿verdad? A mí me gusta hacer la analogía, por ejemplo, con digamos, los diferentes estilos de comida, por ejemplo, comida china, comida americana, comida salvadoreña. No es que no es que una sea superior a la otra, no es que una esté bien, que la otra esté mal, no, son solo diferentes formas de resolver un problema, que es comer. Entonces, en la programación, ¿verdad?, existen diferentes paradigmas de programación, ¿verdad? El más sencillo, digamos, o el más tradicional con el que uno empieza a meterse en este mundo, pues la programación estructurada. Existen muchos de programación estructurada, programación orientada a objetos, programación funcional, programación lógica, programación basada en ejemplos, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es que una sea superior a la otra, no es que una esté bien y la otra esté mal, son diferentes formas de resolver problemas. Y pues tradicionalmente la programación estructurada es la más sencilla, digamos, entonces es donde empezamos nosotros. Es la que estaremos dándole vueltas los siguientes 6 meses. Y bueno, vean, programación estructurada pues no es nada más que eso. Ahora bien, ya metiéndonos con, ya para conocer un poco más el panorama de qué vamos a estar tocando. Existen diferentes lenguajes de programación. El que vamos a estar usando ahorita es C++, ¿verdad? Existen los lenguajes de muy bajo nivel, como el lenguaje ensamblador. Ese lo van a ver ustedes más adelante en una materia que se llama arquitectura de computadoras, ¿verdad? Ese es un lenguaje de muy bajo nivel. Nosotros ahorita estaremos viendo un lenguaje de mediano nivel, que es el C++, es decir, está algo cerca del hardware, ¿verdad?, pero tampoco está tan cerca, es decir, tampoco, o sea, no es ni muy, muy, ni tan, es bastante intermedio, es muy poderoso, pero tampoco de tan alto nivel. Un ejemplo de lenguaje de alto nivel pudiera ser C#, pudiera ser Python, pudiera ser Java, eso lo van a ver ustedes el próximo año. Entonces, quiero que se hagan una idea de dónde estamos, ¿verdad? No vamos a empezar ni con el lenguaje de más bajo nivel,
que solo decir un hola, solo dibujar un cuadrito requeriría páginas de código, pero tampoco vamos a ver un lenguaje de muy alto nivel que hacer todo un sistema contable requeriría un par de páginas de código. Entonces, eso, ¿verdad? Ahí es donde empezamos. Vaya, recordando un poquito esto, ¿verdad? Vamos a ver tres tipos de controles de flujo, ya para darle un nombre y apellido, digamos, a lo que hemos estado haciendo. Están las instrucciones secuenciales, es decir, nuestros códigos siempre se van a ejecutar pues de arriba para abajo. Están las decisiones o las selecciones, lo que nosotros hemos conocido como un si, ¿verdad? En el inglés if, ¿verdad? De aquí en adelante le vamos a decir if, ¿verdad? No es nada más que una decisión, ¿verdad? Si tal variable es mayor a 0, si tal variable es igual o es diferente de tal valor, etcétera, etcétera. Y también están las instrucciones de repetición. De esta vamos a ver diferentes tipos. Hay algunas que se ejecutan una cantidad determinada de pasos, hay otras que se ejecutan una cantidad de veces que nosotros no sabemos con anticipación, ¿verdad? Depende de alguna condición. Voy leyendo esto más rápido porque todo esto ya lo hemos visto de una u otra forma, porque quiero entrar a esto. Y creo que todos estamos un poco pues, emocionados, ¿verdad? por ya programar. Y bueno, vale. Nosotros sepamos, ¿verdad? Digamos, lo que nosotros hemos visto en todas en toda la cultura, ¿verdad? A partir de este momento yo quisiera que ustedes distingan dos conceptos que son muy, digamos, las personas que no son de informática las usan de forma indistinta, pero pues nosotros sí somos informáticos y quiero que las distingan muy bien. Está la programación y está la codificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es programar? Por ejemplo, ¿qué es codificar? Por ejemplo, cuando ustedes ven en alguna película o alguna serie de televisión o algo que está un fulano bien clavado en una computadora escribiendo un montón de código y usted dice, hey, él está programando, ¿verdad? No, en realidad él está codificando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues programar es mucho más general, ¿verdad? Programar es un arte, programar es una ciencia, programar es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso que puede bueno, y en la práctica incluye a muchas personas, ¿verdad? A lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Programar algo puede durar meses, puede durar años, ¿verdad? Involucra muchas más cosas que la mera informática, ¿verdad? Codificar es un paso, es una parte, ¿verdad? Muy importante, pues, pero es una parte pequeña de todo el ciclo de la programación. Entonces, veamos a qué me refiero. Por ejemplo, digamos, para hacer una analogía, por ejemplo, está un edificio, imagínense, está un edificio. Entonces, una cosa es diseñar el edificio, comprar el terreno, hacer análisis de que si el terreno me va a aguantar el edificio que voy a poner, diseñar el edificio, construirlo, darle mantenimiento, etcétera, etcétera. Es un proceso muy grande, ¿no? Y construirlos, el hecho de poner los ladrillos uno encima del otro, pues es un paso muy importante, indispensable, pues, pero es un paso dentro de todo el proceso que es hacer el edificio. Entonces, de la misma forma, en la programación, podríamos distinguir 9 pasos, de la cual la codificación es uno de ellos. Por ejemplo, me atrevería a decir que de aquí a unos 10, 15 años, digamos que ustedes ya estén graduados, ya sean ingenieros, ya tengan unos sus 10 años de experiencia en alguna empresa, pues me atrevería a decir que la mayoría de ustedes, digamos, por lo menos más de la mitad, ya no va a estar codificando, ya no va a estar ensuciándose las manos con código, sino que va a estar en cualquiera de estas otras etapas. Va a estar existe una gran cantidad de estas, pero pues siempre empezamos con la codificación, ¿verdad? Nosotros le damos bastante importancia a la codificación, pero es tan importante codificar como todas las demás fases, ¿verdad? Entonces, por eso quiero que las conozcan y después pues nos metemos a la codificación, pues, pero quiero que conozcan cada una de las partes. Bueno, no sé si me doy un poco a entender con esto, muchachos. Todo claro. Perfecto, Norlin. Gracias. Miguel también ahí en el chat. Ok, bueno, existen, en general, ¿verdad? Existen 9 pasos
para el ciclo de vida de un programa, lo que nosotros llamamos programación. Está primero la definición del problema, el diseño de una solución computacional, la creación del algoritmo y su descripción, la codificación e implementación, pruebas y depuración, implantación, documentación, producción y mantenimiento. Vale, entonces, veamos así de forma pues resumida cada una de estas partes. Por ejemplo, primero está la definición del problema. Va, por ejemplo, digamos, lo primero que hay que hacer en un programa, ¿verdad? Lo que quiero que ustedes hagan aquí en la universidad y cuando ustedes ya trabajen, es preguntarle al cliente, hey, miren, ¿qué datos me da entrada? ¿Cuáles datos quiere usted de salida? ¿Y cuál va a ser el proceso a seguir? Por ejemplo, digamos, en mi experiencia les puedo decir, pero yo ya he hecho un par de consultorías, ha sido outsourcing, he hecho un par de sistemas para empresas. Entonces, digamos, en las reuniones que se tienen con los clientes, en el principio, algo que es muy importante y dejar por escrito, eso es un consejo de mi parte para evitarles problemas. Digamos, algo que sí se tiene que dejar por escrito con el cliente, vaya, ¿qué datos me va a dar de entrada? ¿Qué datos quiere usted de salida? Porque a veces el cliente me dice, no, es que lo que yo quiero es un sistema que haga esto. Pues sí, pero ¿de qué forma lo quiere? ¿Lo quiere como un Excel? ¿Lo quiere como un PDF? ¿Lo quiere como una serie de correos? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que quiere? Entonces, la primera parte, ¿verdad? Que a veces uno puede decir, esto es obvio, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Es más cuando ustedes ya, no sé si alguien de aquí ya trabaja, ¿verdad? Ya podrá dar fe de eso. ¿Verdad? Definir de forma muy específica qué datos de entrada se tienen, qué datos de salida, en qué formato, en qué específicamente, cómo es que quiere el cliente y pues qué proceso seguir. Entonces, esa es la primera parte. Esa es la definición del problema o el análisis. ¿Verdad? Ustedes van a ver mucho más de esto en una materia que se llama análisis de sistemas, dicho sea de paso. Después está el diseño de una solución pues, computacional. Y no sé si han escuchado la frase divide y vencerás. La programación trata bastante de eso. Ustedes tienen un sistema muy grande o tienen una tarea muy compleja de hacer, entonces divide y vencerás, es decir, hay que dividirla en varias partes. Por ejemplo, digamos una aplicación muy grande que ustedes conozcan, una red social, por ejemplo, Facebook, digamos. Facebook que tiene, si le hubieran dicho a alguien, vaya, prográmalo todo tú solo, pues sería difícil, ¿verdad? Lo mejor sería dividirlo en partes, ¿verdad? Primero está el inicio de sesión, después está la parte de los perfiles, la parte de la biografía, los grupos, el marketplace, etcétera, etcétera. Otro que se encargue de las publicidades y todo lo demás. Entonces, lo demás es divide y vencerá. Pues ahorita en la materia, al principio haremos programas muy pequeños que tal vez no hay que dividirlo en muchas partes, ¿verdad? Pero pues en la siguiente parte es dividir, ¿verdad? Divide y vencerá. Quiero que recuerden esa frase y pues la apliquen. Y pues lo demás es creación del algoritmo. Esto es lo que nosotros ya hemos estado haciendo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros ya hemos hecho en forma de pseudocódigo, en forma de DFD, ¿verdad? Aquí tenemos que ya decir, bueno, ya sé qué datos son, ya sé cuántas partes lo voy a hacer, entonces voy a agarrar cada parte y lo voy a hacer un flujograma, voy a hacer un pseudocódigo. De eso ya hemos estado practicando. Y pues una vez ya tengamos, ya en la práctica, puede ser un dibujo así, disculpen la expresión, pero puede ser un dibujo chuco, ¿verdad? En un papel cualquiera, vea. Puede ser que ustedes vayan en el bus y estén en un papel así de sucio, voy a escribir esto, y después ya lleguen a su trabajo y ya literalmente solo a codificar. ¿Verdad? Muchas veces lo he hecho, la verdad. Entonces eso, no tengan miedo de gastar papel, no tengan miedo de escribir algo que los demás digan, y este fulano, ¿por qué está escribiendo eso? Hagan un pequeño algoritmo, hagan un pequeño pseudocódigo, no saben lo muy útil que es eso. Incluso cuando ustedes ya hagan proyectos con un cliente, díganle, miren, entiendo lo que usted me quiere decir, pero hagamos un dibujito, ¿qué le parece? A veces salen muchas dudas con eso. Es un consejo que de mi parte, pues, yo personalmente les daría. Y bueno, pues ahora bien, una vez nosotros ya tenemos un algoritmo, ya sabemos qué hacer a grandes rasgos, pues vamos a la codificación. Mira, ahora sí, este es ya plasmar en un código, era un lenguaje de programación, pues todo lo que hemos pensado hasta ahorita, todo lo que hemos diseñado, ¿verdad? C++, como ya les he comentado un par de veces, el que veremos este ciclo,
y el ciclo que viene, ¿verdad? C#, Java es el que verían ustedes en programación orientada a objetos. Lo más probable es que vean C#, pero pues también pudieran ver Java, ahí depende del profesor que la dé, inclusive puede ser Python. PHP es más del área de programación web, aunque creo que ya nos enseña eso en la UCA. El Prolog sería la parte de programación funcional, esto lo veremos hasta más adelante. Y bueno, la codificación e implementación, como les digo, es un pequeño paso en toda la programación. Después están las pruebas y la depuración. Mira, en empresas grandes este es un departamento completo que se llama QA. Pero ustedes pueden hacer un programa y ustedes como programadores dicen, ya terminé, qué chivo, vea, ya estuvo. Pues no, lo que hay que hacer es pruebas. Entonces, un consejo que yo les daría es, hagan un programa y cada vez que ustedes hagan un programa, piensen, ¿cómo lo puedo probar? ¿Qué pasa si le meto un número negativo? ¿Qué pasa si le meto nada? ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Vea? Y mientras más vayan adentrándose en la programación, ¿vea? Cuando ya estén orientados a objetos, cuando ya hayan programas de interfaz gráfica y todo eso, pues siempre pruébenlo, depuren. Dicho sea de paso, pues existen diferentes tipos de errores. Están los errores lógicos, son errores de que todo tu programa funciona, es decir, no se detiene ni nada, pero no da el valor que debería de dar. Entonces, eso es un error lógico, es decir, no es un error de sintaxis, no es un error, es un error de lógica, es un error que hemos hecho mal los cálculos, hemos hecho mal el algoritmo, hemos hecho mal el diagrama. Entonces, este es un error pues más de nosotros, ¿verdad? El programador. Están los errores de compilación, ¿verdad? También se le llama errores de sintaxis, es decir, que escribimos mal las cosas. Ahorita que ustedes estarán empezando, pues esto es lo más común, que se nos olvidó escribir un punto y coma, que se nos olvidó escribir una llave, le puse mayúsculas en vez de minúsculas, puse la variable afuera de donde debería de ir, etcétera, etcétera. Estos son errores de sintaxis. Al principio son los más frecuentes, ¿verdad? Porque no estamos familiarizados con la sintaxis, pero una vez nos familiaricemos, pues este tipo de errores prácticamente van a desaparecer. Y lo último, pues, son errores de ejecución, ¿ves? Son errores que suceden durante el código, por ejemplo, división entre cero, errores de truncamiento, errores de redondeo, etcétera, etcétera. Yo quise abrir un archivo que no existe, o yo quiero conectarme a una base de datos, pero se me cortó el internet, entonces ya no puedo, etcétera, etcétera. Son errores que suceden mientras el programa esté ejecutándose. Los errores de compilación suceden antes de que el programa se ejecute. Es decir, el programa no se puede ejecutar porque hay un error de compilación. Y bueno, pues una vez nosotros ya tenemos nuestro programa hecho en la codificación, ya lo probamos en esta prueba, pues vamos a la otra parte que es la implantación. Es decir, no sé si alguien de aquí ha escuchado el término en desarrollo y en producción. Fue mencioné, ¿no? ¿Alguien de aquí ha escuchado los términos en desarrollo y en producción? Anderson menciona que no. Ok. Débora, adelante. Bueno, yo a la hora de hacer la producción, si mal no recuerdo, es como cuando uno empieza ya, como que ya a codificar y ya luego es como la parte ya de pruebas que es ya como que algo así. Ah, cabal, exactamente. Es decir, tú ya tienes tu programa. Bueno, adelante, adelante. No, de que se me fue. Ah, dale, no te preocupes. Sí, cabal, como Débora menciona, el primer paso sería el desarrollo. El desarrollo es cuando es todo lo que ustedes como programadores hacen, es decir, en su computadora ustedes tienen el Visual Studio Code, tienen el no sé qué, el no sé cuánto. Ustedes lo desarrollan todo el programa hasta que ustedes dicen, vaya, está listo, ya funciona en mi computadora. Chivo. Bueno, entonces ahora la implantación es el siguiente paso. La implantación es cuando ya se lo vas a dar a tu cliente, cuando ya lo vas a subir al servidor. Por ejemplo, no sé si alguien de aquí ha hecho página web. Por ejemplo, digamos, hacer una página web en mi computadora y que funcione solo en mi computadora, a eso yo le llamaría desarrollo. A eso se le conoce, está en la etapa de desarrollo. Es decir, está en mi computadora y yo lo estoy haciendo. ¿Verdad? Ahora bien, cuando yo ya lo terminé, ya está bonito, yo digo, hey, qué chivo, va, ya funciona. Entonces lo voy a subir al servidor.
A eso se le llama implantación, o eso también se le llama poner en producción. La producción significa pues que ya funciona, ya está con el usuario final. Entonces, por ejemplo, para una página web sería eso. Desarrollo sería cuando yo lo estoy haciendo en mi computadora, y producción es cuando ya yo lo pongo en el servidor y ya está disponible en todo el internet. Ahora bien, por ejemplo, para un programa de escritorio, pues el desarrollo es lo mismo. El desarrollo es yo lo estoy haciendo en mi computadora, y en producción sería, bueno, ya eso ya lo vendí y ya lo va a instalar el usuario final en su computadora, por ejemplo. Esa sería la producción. O digamos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, una aplicación móvil. Digamos, ¿quién de aquí tiene, no sé, Instagram en su celular, por ejemplo? Entonces, en algún lugar, creo que en Estados Unidos, no sé con certeza, pero digamos, en Estados Unidos hay una oficina de programadores que están pues, desarrollando Instagram, ¿verdad? Entonces, en sus computadoras allá en Estados Unidos, pues allá es el ambiente de desarrollo. Ahora bien, cuando ellos consideran que ya lo terminaron, ya está bonito, ya está listo para usarse, pues ellos lo suben a la Play Store y entonces ustedes lo descargan en sus celulares aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, sus celulares es el ambiente de producción, ¿verdad? Es decir, ya está listo para el usuario final, ya lo está ocupando el usuario final. Eso sería producción, ¿verdad? En cambio, vean las computadoras de los programadores allá en Estados Unidos, pues eso es desarrollo, ¿ya? Y entonces el proceso de pasar de uno al otro se le conoce como implantación. Y a veces pues puede ser bastante complicado. Pero eso lo verían ustedes hasta la materia de móviles, N capas, por ahí. Eso no lo vamos a ver todavía, pero les comento para que sepan que existe. No sé si me doy más o menos a entender con esto, ¿verdad? Son términos que van a estar ustedes usando bastante. ¿Me doy más o menos a explicar con esto? Sí. Sí, perfecto. Gracias ahí a todos a Miguel, Kelvin y Fabio. Gracias. Y bueno, pues la última parte, que es la que nadie quiere, es la parte que todos los programadores no nos gusta, es la documentación. ¿Ve? Cada vez que uno hace un sistema, pues tiene que documentarlo. ¿Ve? O sea, la verdad es que es lógico, siempre hay que hacerlo. Si vas a hacer una base de datos, tienes que explicar qué es cada campo de la base de datos. Si vas a hacer un software, pues tenés que hacer un manual de usuario, tenés que hacer un manual técnico, tenés que hacer un manual de instalación. Verá, es aburrido, lo sé, pero es necesario. Entonces, siempre tenemos que irnos acostumbrando a hacer documentación. En esta materia no le vamos a pedir documentación ni en la siguiente, pero ya a partir de orientado a objetos, sí, ya ahí ya se piden manuales de usuario, manuales técnicos, etcétera, etcétera. Ahorita todavía no, pero pues que sepan que esto existe. La última es ya el programa pues ya funcionando. Y finalmente el mantenimiento, ¿verdad? El desarrollo de un programa puede durar un par de meses, puede durar un año o 2 años, pero el mantenimiento ya es para siempre. El mantenimiento es, si 20 años se va a estar usando un software, pues se le da mantenimiento por 20 años, ¿verdad? Por ejemplo. Y pues ahora, aquí en la fase de mantenimiento ya son muy importantes pues los manuales técnicos, ¿verdad? Y todo eso. Y también pues darle mantenimiento pues a los servidores, darle mantenimiento a las aplicaciones ya en producción, ¿verdad? Ya donde va a estar viviendo la aplicación ya a futuro. Y pues eso, ese es en general, ¿vea? El ciclo de vida de un programa. Queda claro, vea, la diferencia entre codificación y programación. La programación es todo esto que les acabo de decir, ¿vea? Y codificación es esta parte en específica. Entonces, espero pues que ahora sí ya les quede claro. Si alguno de ustedes, si alguno, digamos, sus padres, sus amigos, sus hermanos les pregunta la diferencia, pues ahora ya creo que ustedes ya la tienen pues muy clara. Eso quería que les quedase claro ahorita. Y bueno, vea, quiero ver, si no, vale. Quiero ver, ¿qué más tenemos por aquí? Expresiones, operadores, esto ya lo estoy viendo. Variable, ya vimos que era una variable. Creo que podemos irlas a ver ya de un solo a un código. Vale. Tendremos base más. Vaya, su atención, por favor. Veamos un pequeño código C++, solo que antes de eso, veamos qué estructura va a tener un código.
La verdad es que esto es aplicable a otros lenguajes también. Vea. ¿Cómo va a lucir un código en C++? Vea, al principio vamos a incluir algunas librerías que vamos a estar utilizando. Siempre son necesarias algunas que otras librerías. Vea, por ejemplo, digamos, la más común en C++ es la IOStream, que será Input Output String. Es más, quizás lo voy a poner aquí de este lado. No sé si lo ven bien ahí. ¿Se mira bien ahí o lo hago más grande? Se lo puedo hacer un poco más grande. Un poco más grande. Ahí, se mira bien, se mira mejor. Hoy sí. Vaya. Vale. Bueno, les presento, ¿verdad? Para las personas que no han programado, pues este es el código tradicional. ¿Verdad? Cada vez que se introduce un nuevo lenguaje, es el Hola Mundo, ¿verdad? Tiene que ver un poco con, la historia es un poco más larga, ¿verdad? Pero tiene que ver con que hubo un señor, un señor hace, no me acuerdo, en 1900 y algo, no me acuerdo el año, de que él creó un telar automático, un telar programable, ¿verdad? Y lo primero que él hizo, pues fue tejer una tela, no sé qué era, una toalla o algo así, pero que decía Hola Mundo. Entonces, en honor a él, ¿verdad? Es que se hace eso. No sé si alguien tiene curiosidad por eso. Es por eso, era un señor que hizo un telar programable y lo primero que hizo fue un pedazo de tela que dijera Hola Mundo. Entonces, por eso, es un poco de historia. Vaya, ¿cómo luce el programa más sencillo que nos pudiésemos imaginar en C++? Pues la respuesta es esta que está aquí. Vea. Esta es como la piedra fundamental, ¿vea? Este es el paso número 1, ¿verdad? En nuestro camino a meternos a C++. Entendamos qué cosas hay aquí. ¿Vea? Nuestros códigos siempre van a tener esta estructura. Declaración de la librería a utilizar. Eso luce de la siguiente forma, jóvenes. Bueno, tenemos, por ejemplo, un include. ¿Verdad? Eso varía de lenguaje a lenguaje, ¿verdad? En otros lenguajes lo hacen de otra forma. Por ejemplo, en Java es import, en C# es using, en Python es import, creo. Creo que es import también. Pero, a ver, ahorita veámoslo en este lenguaje. En C++ es include. Entonces, veamos, ¿qué significa esta primera línea? Es esto que tenemos acá. Declaración de librerías a utilizar. Es decir, nosotros vamos a utilizar librerías, entonces yo las voy a incluir de la siguiente forma. La sintaxis es la siguiente. Centrémonos en la primera línea. Tenemos este símbolo, ¿verdad? Que es del numeral, sostenido, hashtag, etcétera. Y nosotros ponemos include, ¿vea? La palabra incluir en inglés, y luego, vea, entre símbolos de menor y mayor que, nosotros ponemos IOStream. IOStream, vea, significa input output stream. Lo voy a poner aquí. Lo tengo aquí. IOStream es igual input output stream, que sería algo así como flujo de entrada y salida. Entonces, esta es la librería que vamos a estar usando prácticamente el 100% de las veces. ¿Vea? Entonces, desde ahora, pues quiero que ya comprendan cuando nosotros escribamos, ¿vea? Numeral, include IOStream, lo que quiero es decirle a la computadora, oye, fíjate de que yo voy a utilizar la librería que tiene que ver con entrada y salida. Es decir, la librería que tiene que ver con pedirle al usuario datos y mostrarle al usuario datos. Entonces, esta es la que yo uso. Con el tiempo, pues nosotros vamos a utilizar otras librerías, la librería, digamos, que tenga que ver con cosas matemáticas, la librería que tenga que ver con archivos de Excel, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas librerías.
Miguel pregunta, ¿qué es una librería? Muy buena pregunta. Librería es, en resumen, es código que han hecho los creadores de C++, ¿verdad? Es código que ya ha hecho otra persona y nosotros la vamos a utilizar pues, para nuestros fines. Por ejemplo, digamos, alguien se tomó la tarea de programar, de hacer un programa que lo que hace es capturar del teclado datos y dárnoslos a nosotros en nuestros programas. O también agarrar datos de nuestros programas y mostrarlo en el monitor, por ejemplo. Entonces, son cosas de muy bajo nivel, ¿verdad? Cuando digo bajo nivel me refiero a que es cercana al hardware, ¿verdad? Hay que conocer cosas del hardware. Entonces, eso es una librería. O por ejemplo, digamos que ustedes quieran calcular el seno, el coseno, la tangente, por ejemplo, o elevar algo al cuadrado, por ejemplo. Entonces, alguien, vea, se ha tomado la molestia, se ha tomado el trabajo de programar todas esas funciones matemáticas adentro del lenguaje para que para nosotros sea tan sencillo como solo mandarlas a llamar, por ejemplo. Por decir algo, digamos. Por decir algo. Entonces, una librería lo que va a hacer es un código que alguien, en resumen, una librería va a ser un código que alguien más ha hecho y que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, algún día ustedes van a programar algo que tenga que ver con GPS, que tenga que conectarse a una cámara web, que tenga que conectarse a algún lector de código de barra. Entonces ustedes no van a tener que programar desde cero un código de barra, sino que alguien más ya lo ha hecho. Entonces ustedes pueden pues agarrar esa librería y utilizarla. No sé si respondo a la pregunta, Miguel. Perfecto, perfecto, estamos ahí. Así que bueno, Fabio pregunta, ¿puede ser más de una librería? Por supuesto que sí. Es decir, yo pudiera venir aquí y decir include. Voy a poner aquí librería 2, por decir algo. Me va a dar error porque en librería 2 no existe. Pero ahorita lo voy a poner. Include librería 3. Y así, ¿verdad? Ignoren que me da error. Entonces, ustedes pueden incluir tantas librerías como ustedes necesiten. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a crear un programa que agarre digamos que van a hacer un Waze. Todos aquí ocupan Waze. Digamos que van a hacer un programa que agarre direcciones, que agarre un mapa, que calcule la distancia mínima entre esos dos puntos. Por ejemplo, lo que hace Waze o lo que hace Google Maps, por ejemplo. Entonces pueden importar una librería de mapas, pueden importar una librería matemática, pueden importar una librería de cualquier cosa. Entonces, esta es la sintaxis, ¿verdad? Para incluir librerías. Entonces, no sé si me doy a entender con esto. Ahorita estamos solo en el primer bloque, ¿verdad? Que es declaración de librerías. ¿Me voy a explicar con esto de las librerías, muchachos? Esto es importante porque más de alguna vez nosotros vamos a querer utilizar algo y nos va a dar error porque no hemos incluido una librería, por ejemplo. Entonces, sépase pues que se hace de esta forma y se hace al principio del programa. O sea, casi siempre o prácticamente siempre es lo que se hace al principio del programa. ¿Me voy a entender? Daniel, adelante. Buenos días, ingeniero. Eso mismo le iba a preguntar, si todas las librerías que vayamos a utilizar se pondrían al inicio o ya cuando las vayamos a utilizar. Gracias, Daniel, por la pregunta. Debe ser al inicio. La respuesta es debe ser al inicio. Es decir, sería erróneo poner esta aquí abajo, por ejemplo, no se puede, no se debe de hacer. Las librerías, si vamos a utilizarlas, debemos ponerlas siempre al principio. Y esto es por lo menos en C++, en Java, en C#. Python es un poquito más suave en ese sentido, ¿verdad? Pero por lo menos todos estos lenguajes sí debe ser arriba, debe ser al principio de nuestros archivos. Vaya, y bueno, eso, ahorita hemos visto este que está aquí, ¿verdad? Declaración de librerías. Chivo. Después declaración de variables globales, eso todavía no me voy a meter con eso,
Eso. Uy, no. Quiero borrar esto aquí. Ahí está. Declaración de variables globales a utilizar. Eso no me voy a meter todavía con eso. Vaya, lo que sí quiero mencionar ahorita es, y esto es propio de C++. Esto no lo van a hacer en otro lenguaje, esto es de C++. Nosotros tenemos que poner como un complemento a la parte de las librerías. Repito, esto es solo en C++. Nosotros vamos a tener que utilizar esto, using namespace estándar, el espacio de nombre estándar. La explicación de esto es un poquito más larga, un poquito más compleja, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, lo que nos ahorramos, digamos que si no lo escribiéramos, tendríamos que escribir para cada una de las cosas que vamos a estar utilizando algo similar a esto. Entonces, por facilidad, digamos, nosotros tenemos que poner esta línea de código como un complemento a nuestra librería. Esto es en C++. ¿Verdad? Si ustedes tocan otro lenguaje, eso no hay que hacerlo en otros lenguajes. Esto es solo de C++. ¿Verdad? En otras palabras, estamos utilizando el espacio de nombre estándar. Y como les digo, la explicación de esto sí es más larga, ¿verdad? Que se sale un poco del ámbito de esta materia. Pero ahorita, pues, confíen en mi dogma de fe. Hay que usar esto en C++. Vaya, pues eso sería como el preámbulo. ¿Vea? Entonces, cuando digo preámbulo, ahora yo me refiero a todo lo que está aquí arriba. Por ejemplo, esto que está aquí arriba es el preámbulo de un programa, lo que está arribita. ¿Vea? Ahora bien, el bloque principal de comandos. Este es paso 2. Algo que quiero que se les quede en la mente. Todos los programas, por lo menos en C, C++, C Sharp, Java, siempre, toda la vida, van a empezar en un main. Van a empezar en un main. Entonces, ¿dónde comienza mi programa? Digamos, ustedes les dan un programa y ustedes quieren saber dónde que se va a empezar a ejecutar esto. Se va a empezar a ejecutar en el main. Vale, entonces, es más, aquí le falta un reconcilio. Vale, siempre vamos a empezar en un main. Vale, y quiero que empecemos a leer esto. Vale. Ahorita lo que voy a hacer quizás es borrar esto. Esto es una función, muchachos. Y esta sintaxis quiero que se les quede súper clara. Una función tiene esta forma. Tiene qué tipo de datos devuelve. Lo voy a poner aquí quizá. Tipo de dato devuelto. ¿Verdad? Que en este caso es este int que está acá. Después tiene un nombre. Espacio, mejor dicho, tiene un nombre. Después tengo paréntesis. Dentro de los paréntesis yo puedo poner parámetros, puedo poner datos de entrada, digamos. Puedo poner datos de entrada. En este caso no hay nada, si se fijan. Dentro de esos paréntesis no hay nada. ¿Verdad? Después pongo yo unas llaves de apertura, de cierre. Y después yo tengo instrucciones. Instrucciones. Y después yo tengo cosas adentro. Y al final de mi código, de mi función, mejor dicho, un retorno, que es que yo voy a devolver algo. Por ejemplo, digamos, veamos otro, quiero que se les quede esto en la mente. Por ejemplo, yo aquí tengo un entero, hagamos otra función, por ejemplo, una que diga char. ¿Verdad? Recordemos, alguien que me recuerde, por favor, que era un char. Un carácter. Exacto, un carácter puede ser una letra, puede ser un número, un símbolo. Entonces yo le voy a poner char. ¿Verdad? El char es mi tipo de datos de vuelta. Ahora bien, démosle un nombre a esta función. Digámosle una función devuelve A. Devuelve la letra A. Digámosle, no soy muy creativo. Después, entre paréntesis, digamos, ahorita no voy a pedir nada, o sea, no necesito nada para devolver la letra A. Voy a poner llaves acá. Aquí adentro, ahorita no tengo nada. Digamos que aquí pudieran ir alguna cantidad de instrucciones, pero digamos que no es necesario. Y después yo voy a poner un retorno. Por ejemplo. Entonces, así, digamos, yo tengo un char y esta función va a devolver una letra A. Por ejemplo,
Entendemos, esta es una función bastante sencilla. Ahora veamos, por ejemplo, veamos otra función. Digamos, yo tengo quiero una función que calcule el doble de un número, por ejemplo. Ya, yo tengo una función que va a devolver un número entero. Mi función se llama calcula el doble. ¿Vea? Y entonces yo pido un número, int un número, por ejemplo. Es decir, mi dato de entrada, la podemos ver el return como mi dato de salida. Aquí se lo voy a poner así, dato de salida. Voy a poner retorno un dato de salida. Los datos de entrada se reciben aquí entre los paréntesis y en el retorno se escriben los datos de salida. Calcule el doble. Y entonces aquí yo voy a calcularme int resultado igual a mi número que ya tenía, ¿verdad? Por 2. Y después yo voy a devolver. Este es mi dato de salida. Entonces yo devuelvo la variable de resultado, com, y después pongo una ya. Entonces, no sé si me doy a entender con esto, muchachos. Quiero hacerlo detalladamente porque pues esto va a ser nuestro pan de cada día por el siguiente año. Entonces, si hay dudas, por favor, les pido que las hagan ahorita. Todo esto que les he mencionado es para entender esto que está aquí. ¿Qué partes tiene? Es un int, que va a devolver un entero. Este tiene un nombre. Los programas siempre, toda la vida van a empezar en el main. Es decir, si yo tengo este programa que está acá, entonces este programa va a empezar en el main. Se va a ejecutar todo lo que está aquí. Ahorita no tengo nada aquí adentro, pero se va a empezar a ejecutar lo que está acá. Pongo llaves. El return es mi variable, mi dato de salida, ¿verdad? Y entre paréntesis yo tengo mis datos de entrada. ¿Me doy más o menos a entender con esto, muchachos? Gracias, Fabio, Kelvin. ¿Los demás estamos bien? Perfecto. Miguel hace una pregunta que quería que me hiciera. Return 0. Return 0 significa que todo terminó bien. Entonces, por ejemplo, return 0, es decir, si devuelvo 0, no me gusta ese color de LED. Si devuelve 0, significa que terminó exitosamente, es decir, no hubo ningún error, ¿verdad? Significa que no hubo ningún error, ¿verdad? Entonces, en nuestros códigos siempre vamos a poner al final el retorno 0. ¿Por qué? Porque si llegamos al final sin que hubiera ningún error, pues significa que terminó exitosamente, ¿verdad? Significa que terminó exitosamente o terminó sin errores, ¿verdad? Entonces, eso significa return 0. Entonces, es decir, es una sentencia que vamos a estar ocupando pues, prácticamente siempre, ¿verdad? Y significa eso, significa que terminó sin error. ¿Me voy a explicar? Nicole pregunta, si no ponemos void entre los paréntesis no cambia nada. Sí, al poner nosotros void, vea, es un sinónimo de que no solicito nada, verá, es un sinónimo. Vea, quizá voy a borrar esto que está acá. No. A saber, interesante saber cuál está usando esto. Bueno, ese simulador no lo soporta, pero cualquier otro compilador de C++ sí lo va a hacer. ¿Verdad? Es un sinónimo, ¿verdad? Void es un sinónimo de no poner nada, es indiferente si yo lo pongo o si yo lo borro, ¿verdad? Siempre se me va a ejecutar, pero al parecer encontramos un error en este simulador. Hay un error aquí. Este error no me debería de salir. Este error no me debería de salir. Debe ser indiferente si yo lo pongo, si yo le pongo el void o si yo no le pongo el void. Entonces, ahí, este es un error del simulador. Este es un error.
Pero sí, es indiferente si lo pongo o no lo pongo. Pero un consejo sería que ustedes lo pongan. Bueno, entonces, volviendo a recapitular. Tenemos aquí ¿cómo se llama? Tenemos que incluir nuestras librerías. ¿Ve? Aquí tenemos una instrucción de que es propia de C++. ¿Verdad? En resumidas cuentas nos va a evitar problemas, así que pongámoslo. ¿Verdad? Y todos nuestros programas siempre empiezan en un main. ¿Verdad? Nuestra función luce de la siguiente forma. El tipo de dato devuelto es entero. ¿Ve? Aquí ponemos retorno. Los datos de entrada nosotros los podemos pedir aquí en este paréntesis. ¿Ve? Los datos de salida nosotros los damos en el retorno. Toda nuestra función empieza y termina con llaves. Y aquí tenemos cualquier cantidad de instrucciones. Miguel, pregunta, si es indiferente, ¿esto es para qué sirve existe? Mire, dentro de... la respuesta es un poco más compleja. Dentro de una lista de parámetros, es decir, dentro de un paréntesis, ¿verdad? Es indiferente si yo lo pongo o no lo pongo. Pero cuando yo cree una función que no me devuelva nada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo void, función que no devuelve nada, ¿verdad? Aquí sí es más que necesario ponerle un void, ¿verdad? Porque estoy diciendo, lo que devuelve esta función es nada, ¿verdad? Entonces aquí sí es indispensable ponerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la línea 5, aquí es opcional, lo puedo poner o lo puedo no poner, ¿verdad? Pero al hacer una función que no devuelva nada, es decir, que solo ejecute algo, que me muestre en pantalla, que guarde algo en un archivo, que se conecte a una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí puedo que no devuelva nada. Entonces, este sí es súper obligatorio que vaya aquí. Pero en este caso de aquí arriba, aquí puede estar o puede no estar. No sé si respondo a la pregunta, Miguel. Diego, perfecto, Miguel. Diego dice, return irá al final de cada instrucción. Va a ir al final de cada función. Es decir, yo aquí, pero lo voy a hacer aquí en el simulador. Uy. Por ejemplo, yo en mi función yo puedo tener 1000 cosas. Es decir, mis funciones van a tener muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y al final, ¿verdad? Al final, va a ir un return, ¿verdad? Con el dato que yo voy a devolver. Por ejemplo, si voy a hacer otra función, ¿alguien se recuerda cómo, cuál era el tipo de dato de los números reales, los números que tenían cifras decimales? ¿Alguien se acuerda? Habían floats, habían doubles, ¿sí? Sí, habían floats y habían doubles. En particular prefiero el double. ¿Verdad? Ahí está, como menciona Nico. Por ejemplo, double. Por ejemplo, digamos, voy a hacer una función que se llama devuelve 3.5, digamos. No soy muy creativo ahí. Entonces, digamos, yo puedo tener cualquier cantidad de cosas aquí, ¿verdad? Pero al final yo voy a poner un return con el dato que a mí me... Uy, aquí me faltó un punto y coma. Al final con el dato que yo devuelvo. Entonces, con los return, ¿verdad? Es necesario poner uno al final, ¿verdad? El tipo de dato que está aquí, pues tiene que ser el mismo tipo de dato que yo le he puesto. Es decir, como aquí yo le he puesto double, es decir, un número real, un número con cifras decimales, pues este va a ser un número real, ¿verdad? Un número con cifras decimales. En cambio, si aquí yo le pongo char, pues aquí me va a dar un error. Este simulador ya no me está gustando, sinceramente. Me debería dar un error. Aquí yo debería devolver un, un char, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un char aquí, tengo que tener un char acá. Si yo aquí tengo un entero, por ejemplo, entonces aquí yo voy a tener un entero. Es decir, este dato que está aquí tiene que ser el mismo que este tipo de dato que está acá. Y ahora bien, si yo le pongo void, que significa que no retorna nada, entonces, recuerden, ¿verdad? Void es nada, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es no poner un retorno. Esa es la excepción a la regla, ¿verdad? Cuando diga void,
No tengo que poner nada aquí. No sé si me voy a entender con eso. Vale, quizá me estoy adelantando un poquito los hechos. Regresemos a nuestro código, regresemos a nuestro programa inicial, ¿vea? Y quiero que sigamos viendo los detalles de él. ¿Vea? Okay. Ya hemos visto varias cosas aquí. ¿Vea? Hemos visto qué significa el return, qué significa el int, qué significa el main. ¿Vea? Las llaves son las que van a dictar el inicio y el fin de mi función. ¿Verdad? Y ahora quiero que nos detengamos aquí. ¿Vea? Tenemos cout, símbolo símbolo, tenemos algo que está aquí, símbolo símbolo, ndl.com. Vale. Quiero que veamos cada una de estas. ¿Qué significa cout? Cout es igual a console out, es decir, salida mediante la consola. Es decir, console, cuando ustedes escriban cout, es decir, que ustedes quieren mostrarle algo al usuario, es decir, mostrarle algo al usuario. Es decir, entonces, esto se lee de izquierda a derecha. Entonces, cout, ¿qué significa? Le quiero mostrar algo al usuario. Perfecto. Vaya, ahora, este símbolo es un símbolo que ocupa C++ con los couts. Es decir, siempre que usemos couts, vamos a tener que utilizar este símbolo. Es el símbolo menor que, menor que. Vea. Ahora, este es sintaxis de C++. ¿Vea? ¿Por qué utilizamos este símbolo y no otro? Bueno, porque los creadores de C++ así lo quisieron. Este es el dogma de fe. Esto hay que usarlo así. En otros lenguajes es de otra forma, pero en C++ es así. Ahora bien, ¿qué más vamos a poner aquí? Aquí hay un contenido, es lo que sea que nosotros queramos mostrarle al usuario. Entonces, ahora bien, lo que queremos mostrarle aquí es una cadena de texto. ¿Alguien se recuerda cuando estuvimos viendo la diferencia entre un carácter y una cadena de texto? Un carácter es igual a una letra o un número o un símbolo. Y entonces los caracteres utilizaremos comillas simples. Como por ejemplo, comillas simples, digamos, R, comillas simples. Ahora, cadenas de texto es igual a muchos caracteres. Voy a poner varios, ¿verdad? Varios caracteres. O puedo poner una frase, por ejemplo. Entonces aquí utilizaremos comillas dobles. Por ejemplo, digamos, aquí le puedo poner buenos días. Por ejemplo, entonces, lo que agarra el cout aquí son, por ejemplo, en este caso es una cadena de texto, entonces aquí le estamos diciendo hola mundo, ¿verdad? Por ejemplo, o hola El Salvador, ¿verdad? Hola El Salvador, por ejemplo. Chivo, ahora, cada vez que nosotros, entonces nosotros ya mostramos esta frase. Y ahora, pero nosotros quisiéramos que quede ordenadito, vea nuestro código, y entonces le vamos a mandar a algo más, también le vamos a poner a un cout, y es un ENDL. ¿Qué es un ENDL? ENDL es un end of line, vea, que en español es un salto de línea. En otras palabras, vea, es un enter, es un enter. Es un enter. Es el equivalente a que ustedes en el teclado presionen la tecla del enter. Entonces, ¿cómo se escribe una tecla enter en C++? Pues hay varias formas, hay dos de hecho, pero la más sencilla es esta, es ENDL. En resumidas cuentas, ¿qué hace este programa? ¿Qué hace este programita de 8 líneas en C++? Lo que hace es mostrarle al usuario un mensajito que diga hola El Salvador y después da un enter. Vean. Por ejemplo, veámoslo aquí, yo lo copio aquí, lo voy a pegar acá y lo ejecuto. Entonces, aquí, miren, si se fijan, me dice hola El Salvador, y después me da un enter. Vaya, para que quede un poco más claro estos simbolitos, vea, hagamos otras cosas, vea. Por ejemplo, digamos,
Por ejemplo, podemos mostrar, hola, Uca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va. Primero tengo un cout, tengo un console out, tengo una salida de consola. Entonces va a escribir en consola, hola El Salvador. ¿Ya? De ahí, inmediatamente después va a escribir un hola UCA e inmediatamente después va a salir, va a dar un enter. Va, el problema de aquí, creo que lo ven todos, de que me va a salir pegadito, ¿verdad? Pegadito, me va a salir El Salvador y después hola UCA. No va a haber nada en medio. Ejecutémoslo. Aquí está. Podemos ver, ¿verdad? Escribió hola El Salvador, después escribió hola UCA y después dimos un enter. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Les hago la pregunta. Si yo quiero que dé hola El Salvador, después de un enter y después me diga hola UCA para poder que se vea separado. ¿Qué podemos hacer, muchachos? Agregar el salto de línea. Exacto, como dice, menciona Luis, agregarle un salto de línea. Es decir, podemos poner un end of line y le ponemos esto. Entonces, ahora lo ejecutamos y entonces ahora ya, miren, podemos verlo aquí. Hola El Salvador, me sale un enter, verá después un hola UCA y después un enter. ¿Ya? Entonces aquí yo lo tengo. Un programa pues muy sencillo, pero pues ilustrativo. Me doy a explicar con esto. Mira, mejor dicho, me voy a explicar tanto con el Seout como con estos simbolitos que están aquí. Sí, Adrián, adelante. Sí, entonces en este caso está claro que es como un enter, pero si queremos dejar la misma línea con espacio, algo en especial que hacer. Ah, vaya, perfecto. Vaya, hay muchas formas de hacerlo y eso es una cosa que me gusta de la programación. Siempre se puede hacer varias formas. Por ejemplo, digamos, nosotros pudiéramos, en vez, como menciona Adrián, en vez del fin de línea, nosotros poner un espacio. Les pongo un espacio. Por ejemplo, se puede poner así, un espacio. Entonces, yo le voy a dar al programa, ¿verdad? Mira, un console. Quiero que me mostres en la pantalla lo siguiente. Hola El Salvador, después quiero que me muestres un espacio y después quiero que me muestres hola UCA. Entonces, al ejecutar esto, aquí está, ahora me muestra hola El Salvador, después me muestra un espacio y después me muestra hola UCA. Entonces, esta sería una forma de hacerlo. Otra forma sería hacer una sola cadena, por ejemplo, una sola cadena que diga hola El Salvador, espacio, hola UCA, por ejemplo. Y esto al ejecutarlo, pues me saldría lo mismo, me saldría esto que está aquí. Entonces, pues son dos formas diferentes pues, de lograr lo mismo. ¿Respondo la pregunta? Por supuesto, gracias. Perfecto, gracias a ti. Débora, en el chat menciona, ¿qué dice cuando dice exit code 0? Pues esto, es decir, en otras palabras, aquí lo voy a poner, un return 0 es lo mismo que un exit code 0, que es lo mismo que no hubo problema. Vean, es decir, el programa finalizó exitosamente. Es decir, nosotros alegrémonos cuando haya un return 0, alegrémonos cada vez que veamos un exit code 0, digamos, hey, qué chivo, mi programa terminó, funcionó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, veamos un ejemplo de cuando no es 0. Por ejemplo, aquí voy a hacer no sé si alguien de aquí ya dividido entre 0. Pues, si logró hacer, pues vaya a la iglesia y echarse agua bendita, porque eso no se puede hacer. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable que se llama error, que es de tipo entero, y yo le voy a poner 0 entre 0, por ejemplo. Esto no se puede hacer. Entonces yo voy a ejecutar esto y, bueno, me dio 0, pero previno que lo hiciera. Interesante. Quiero ver.
Eh, Interesante, el compilador evitó el problema. Bueno, no sé cómo hacerlo con un archivo. Bueno, pero ahorita confíen en mí. Cada vez que vea un error cero, cada vez que no vea un gran mensaje loco por acá, es porque todo termina bien. Vea. Bueno, vea. Quiero ver. Va. Este respecto a Seouts, quiero ver cómo genero un error aquí. Espérense, no, pero a mí me da un error. Quiero ver. A igual a 4, 0. Me tiene que dar un error. No, se me acaban de morir 3 neuronas, pero no sé qué pasa. Bueno, olvidemos ese síncope que me acaba de dar. Vea, continuemos con esta parte. Vaya. Veamos vemos un código pequeño, vemos un código sencillo, ¿verdad? Antes de continuar, que aquí quiero derivar porque no me error. Bueno, el programa que se nos propone aquí en la diapositiva, ¿verdad? Es el cálculo de la área de un triángulo. Creo que todos aquí en bachillerato, digamos, hemos calculado el área de un triángulo. Recordemos, vea, el área de un triángulo es base por altura entre 2, ¿verdad? Entonces, hagámoslo más, veamos cómo calcular esto. ¿Qué tengo que hacer para calcular el área de un triángulo? Si quieren, primero hagamos un pequeño pseudocódigo. Primero tendría que solicitar la base, después tendría que solicitar la altura, ¿verdad? Después tendría que calcular el área, que es igual a base por altura entre 2, y después tendría que mostrarla al usuario. ¿Cómo se llama? Por cierto, algo que no les había comentado, pero es muy, muy importante, son los comentarios. Creo que se los voy a comentar hace un par de clases. ¿Qué es un comentario? Un comentario es un texto que va a estar dentro del código y que es solo para nosotros los programadores, solo para poder ubicarnos dentro del código. ¿Vea? Esto no se va a compilar. ¿Vea? Aquí yo puedo escribir lo que yo quiera. ¿Verá? Esto es para nosotros los programadores, ¿verdad? Entonces, un consejo es que siempre utilicen comentarios, ¿verdad? Siempre utilicen para poder ubicarnos dentro del código, ¿verdad? Y pues eso. Entonces, un pequeño pseudocódigo sería este, ¿verdad? Voy a solicitar la base del triángulo. Bueno, quizá al principio voy a saludar al usuario. Saludar al usuario. Después voy a solicitar la base del triángulo, voy a solicitar la altura, voy a calcular el área y después voy a mostrarla al usuario. Vale, entonces, de esto que está aquí, ¿qué cosas ya sabemos hacer? Podemos saludar al usuario. Ya hemos visto que es un cout, por ejemplo, sería bienvenido, bienvenido.
Esto ya lo hemos visto. ¿Ve? Lo voy a escribir por acá. Entonces tenemos mostrarle en pantalla al usuario sería ¿dónde lo puse por acá? Un cout, vea, un console out, bienvenido, un salto de línea. Después, ¿cómo hago yo para solicitar la base? Vale. Ya hemos visto cómo mostrarle algo al usuario, pero no hemos visto todavía cómo pedirle un dato. Entonces, eso lo vamos a hacer con la contraparte que es el sein. Lo voy a escribir por acá. Así como está el cout, está el sein. Sein es console in. Este es entrada mediante la consola. Es decir, solicitarle un dato al usuario. Solicitarle un dato al usuario. Vale, entonces, para usar un sein, el sein funciona de esta manera. ¿Vale? Voy a usar el sein. ¿Vale? Y después, si es un poco intuitivo. ¿Vea? Si nosotros usamos esta flechita para el cout, ¿vea? Porque le estamos dando cosas para mostrarle a la consola, pues el sein nosotros nos va a devolver. Es decir, tenemos que utilizar el símbolo, pero en sentido contrario. Entonces, ¿en dónde en qué variable me lo va a guardar? Digamos, creemos una variable que se llame base, ¿verdad? Pero antes que eso tenemos que crear la variable. O sea, no podemos utilizar una variable sin crearla, ¿verdad? Entonces voy a pedir una variable, le voy a poner double base igual a 0, por decir algo, ¿verdad? Entonces aquí tengo una declaración de una variable, que es el tipo de dato, que esto ya lo habíamos visto hace un par de clases, si no recuerdo mal, el tipo de dato, el nombre de la variable, y siempre yo les voy a recomendar inicializarlo en un valor. Entonces, yo tengo esto, creo mi variable, base igual a 0, y después yo lo almaceno. Pero, digamos, hay que ser amigables con el usuario, ¿ve? Entonces, que él sepa que nosotros le estamos pidiendo la base, ¿ve? Entonces, hagamos un cout, digamos, por favor, digite la base. Y lo pongo aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vean. Creo una variable que se llama base para almacenar pues, la base del triángulo. ¿Vean? Después le muestro al usuario la siguiente frase. ¿Vean? Por favor, digite la base. 2 puntos de espacio. Y después lo que yo estoy haciendo es un sein, un console in, una entrada en la consola. ¿Vean? Almaceno lo que el usuario me dé y lo guardo yo acá. Veamos el programa cómo luciría hasta ahorita. Va, aquí estamos. Primero el programa viene y ejecuta esto. Bienvenido. Después creo mi variable. Eso está por atrás. Eso no lo podemos ver. Después tenemos, por favor, digite la base. Esto que está acá. Y después cuando yo le digite un número, por ejemplo 5, entonces doy enter y ya se ejecutó. ¿Vea? Como ahorita no tengo nada más, pues no sucede nada más. ¿Vea? Pero tengo aquí un 5. El número 5 pues ya se almacenó dentro de mi variable que se llama base. No sé si me doy a entender con cómo utilizar el sein, muchachos. Esto es el pan de cada día. Esto lo vamos a estar haciendo un montón de veces. Así funciona el sein, el console in. Hagamos lo mismo con la altura. Voy a crear una variable de tipo double. Lo voy a llamar altura. Yo siempre les recomiendo inicializar con 0. ¿Verdad? Estrictamente no es necesario, pero yo siempre se lo voy a recomendar hacerlo por orden, ¿verdad? Más que todo por orden. Doble altura. Si vamos a hacer un código, pues hagámoslo bien. Después vamos a decir el usuario. Por favor, digite la altura. 2 puntos de espacio. Si se fijan, aquí yo no le voy a poner un fin de línea. ¿Por qué? Porque si no me va a decir digite la altura, va a dar un enter y mi ¿cómo se llama? Y mi puntero va a estar abajito. ¿Verdad? Entonces, no. Yo aquí no le voy a poner un fin de línea. Le voy a poner un sin y le pongo altura. Entonces, ¿qué hace este programa hasta ahorita? Me muestra bienvenido. Después me dice, por favor, digita la base. Vea, le digito 5, por ejemplo.
Después le doy Enter, ¿verdad? Ya me creó esta otra variable. Ahora me dice, por favor, digite la altura, ¿verdad? Y después yo digito la altura 8, por ejemplo, por decir algo. Entonces, para darme a entender con lo que les dije hace un momentito, si yo escribiera un fin de línea aquí, entonces se viera un poco desordenado, porque me dice, digite la base y mi puntero está aquí, menos. Entonces, sí o no, se mira un poco desordenado. Diego, adelante. Buenos días, tengo una duda. Sí, adelante. En cuanto declara la variable, le pone igual a 0, es el valor que le está agregando porque nosotros le vamos a agregar el valor en la entrada de datos. Sí, exactamente. Gracias, Diego. Okay. Vaya, lo que estamos haciendo es inicializándola en algún valor, ¿verdad? La explicación es de que estas variables van a vivir en nuestra memoria RAM, ¿verdad? Pero antes de que existan, pues ya hubieron algunos otros datos por ahí. Es decir, si nosotros vamos a nuestra memoria RAM, ¿qué cosas hay en nuestra memoria RAM? Está el sistema operativo, está todos los programas que nosotros tengamos abiertos, el navegador, Spotify tal vez, muchas cosas. Entonces, nuestra memoria RAM está lleno de datos, ahí está lleno de números. Entonces, cuando nosotros creemos esta variable, si nosotros la... si el programa está ejecutándose. Si nosotros la creamos así, sin nada, ¿verdad? Entonces, mi variable va a tener basura, eso nosotros llamamos con basura, es decir, va a tener datos de la vez pasada que se ejecutó, es decir, datos tal vez del Google Chrome, datos tal vez de Microsoft Word, etcétera. Entonces, va a tener basura, o sea, va a tener datos. Entonces, es por orden, ¿verdad? De que es muy útil inicializar nuestras variables, limpiar nuestras variables, le llamamos nosotros. Entonces, yo siempre les voy a recomendar esto. Como les digo, esto es muy personal mío. Hay personas que les van a decir que no es necesario, ¿verdad? Pero yo siempre les voy a recomendar inicializarlas con 0 o con algún valor. Sander menciona el caché, pues sí, algo de eso, ¿verdad? Siempre son programas que se ejecutaron antes, ¿verdad? Pero ahorita me interesa que mis variables estén limpias, ¿verdad? Antes de añadirles algo. No sé si respondo a la pregunta. Perfecto. Ok, bueno, entonces ya saludamos al usuario. Ya creo que ya con el seout, creo que ya no hay problema, ya no hay dudas. Ya solicitamos datos, ¿verdad? Recapitulando, aquí creo yo mi variable. Aquí le pido al usuario que la ingrese. Ah, por cierto, este fin de línea, sí o no coincidimos que se mira desordenado. Este 5 por acá, yo lo miro desordenado. Entonces lo podemos solucionar tan fácilmente como no escribiendo un fin de línea ahí. Entonces nosotros escribimos, por ejemplo, este 5 aquí, este 7 acá. Sí o no se mira más ordenado, joven. Creo que coincidimos ahí. Y el sein se ocupa de esta forma, ¿va? Escribimos sein, el simbolito hacia el otro lado, ¿verdad? Si el seout es para la izquierda, pues el sein es para la derecha, ¿verdad? Y esto. Ahora, calculemos el área. Este sería, creemos otra variable que se llame double, ¿verdad? Voy a llamar área. Y esta no la voy a inicializar en 0, sino que de un solo voy a inicializarla pues con el valor que debe de ser, que es base por altura entre 2. Yo tengo base por altura entre 2. Y pues ahí terminó. O sea, ahí ese es el cálculo del área. ¿Verdad? Y pues finalmente mostrársela al usuario. Bueno, ¿qué deberíamos de hacer para mostrar al usuario? ¿Qué instrucción voy a utilizar, Jo? Retorno. El cout, exacto. Símbolo. Y le voy a mostrar una cadena de texto al usuario. Le voy a poner el área es 2 puntos. Luego voy a utilizar otro símbolo para darle otra cosa al cout. Y puedo poner mi variable área. Es decir, en variable área yo he almacenado esto que está acá. Después voy a poner 2 símbolos y después un fin de línea. Siempre es recomendable utilizar un fin de línea al final del programa, pues, más para que se mire ordenado. ¿Vea?
¿Funciona si no se lo pongo? Sí, sí funciona, pero se mira desordenado. Entonces tratemos de ser lo más ordenado posible. Y bueno, lo ejecuto. Entonces, no sé si aquí hay un ejemplo o no. Bueno, creo que si yo le digo que sea 5 por 7, ¿cuánto es? 5 por 7, 35, ¿no? Creo. 7 por 5, 35. Si 35 entre 2, confírmeme ahí, ¿verdad? Uy, no, ese es entre 5. Ahí está, 35 entre 2 es 17.5. Entonces, ahí está, ¿verdad? Podemos ver que nuestro código pues se ejecuta. Es más, pudiéramos ser un poco más correctos y ponerle eh, unidades cuadradas o unidades, digamos, unidades. Aquí le voy a poner 7 por 5 es, la del área es 17.5 unidades, por decir. Y bueno, pues este es nuestro primer pequeño programa, ¿verdad? Antes de irnos, quiero que lo ejecutemos acá. ¿Verdad? Tiene que servir de algo este simuladorcito. Quiero que veamos paso a paso cómo es que C++ lo ejecuta. ¿Verdad? Quizá lo voy a hacer esto para acá. Vaya. Bueno, lo voy a hacer grande quizá. Voy a dar simular. Va. Quiero que vean qué es lo que sucede. Va. Tenemos nuestro código. Vamos a ir paso por paso. ¿Ven este pequeño símbolo azul que está aquí? Quizá voy a poner un poco de luz. Va. ¿Ven este simbolito azul que está aquí? ¿Ven? Significa que aquí está C++, ver, aquí es lo que va a ejecutar. Primero lo primero que mira C++ es un cout y dice, vaya, bienvenido. Chivo. Va, entonces lo ejecuta acá. Bienvenido, ya lo mostró, ya lo fue procesando. Esta es una vista paso a paso, que es lo que está haciendo. Después mira un salto de línea. Okay. Da un salto de línea. El salto de línea, adentro del salto de línea se mira de esta forma. ¿Verdad? Y después da un enter. Como pueden ver, primero decía bienvenido y después da un enter. Chivo, ya ejecutó esta línea. Así que ahora yo me voy a la siguiente línea. Y como podemos ver aquí, tenemos tres variables. Al final vamos a definir tres variables. Tenemos área, tenemos altura, tenemos base. ¿Verdad? No me quiero meter a detalles de la memoria RAM, pero digamos que área está en la memoria RAM en esta dirección. No sé si ya les había mencionado eso, que la memoria RAM tiene direcciones y todo eso. Ya se lo había mencionado, creo que sí. La altura está en esta otra dirección y la base está en esta otra dirección. Ahorita tienen basura. Área tiene 69, altura tiene 8 y base tiene 49. ¿De dónde salieron estos datos? Pueden decir, bueno, es de los programas que se ejecutaron antes. Va, entonces, al principio lo que quiero es base igualarlo a 0 para limpiarlo. Entonces, va. El 0 lo traduce, lo guarda aquí. Entonces, ahora en base significa ya no hay basura, sino que base ya está inicializado a 0. No sé si me voy a entender con eso. ¿Me explico hasta ahorita, muchachos? Sí, sí. Perfecto, gracias. Ahora continuamos con lo que está en esta otra línea azul, sería la siguiente línea de código. Tenemos, por favor, digite la base. Entonces lo mostramos, viene, lo muestra en la consola. Y ahora estamos en el CIN, ¿vea? Ahorita está esperando que yo escriba un número. ¿Vea? Voy a escribir el 5 para tener el mismo dato. El mismo 5, enter. Uy, listo. Vale. Sí, vaya, ya pusimos el 5 aquí. Vale, entonces ahora lo que va a hacer el CIN es agarrar el 5 y ponerlo aquí. Miren, ahora en mi variable, vea que está en la dirección 0x2710 de la memoria RAM. Ahora tiene un 5. Ahora hagamos lo mismo con la altura. Ahorita la altura tiene basura, tiene un número 8. Entonces yo le voy a poner un 0. Agarra el 0, lo ejecuta y ya lo guarda. Ahora altura tiene 0, ya está inicializado. Y bueno, pues continuamos. Por favor, digita la altura, la ejecuto. Ya lo muestra aquí en la consola. Por favor, digita la altura, 2 puntos. Continuamos, veas en altura. Está esperando que le digite algo. 7 y no sé por qué se me mueve esto.
Vea, aquí está. Entonces, está recibiendo 7 de la consola. Entonces ahora ya lo almacena aquí. Vea. Altura es igual a 7. Chivo. Continuamos con la siguiente línea, esta que está aquí en azulito. Y ahora tenemos una operación un poco más compleja. Tenemos double área igual a base por altura entre 2. Vale. Quiero que vean cómo lo ejecuta C++. Primero va a ir a ejecutar detalladamente cada una de estas cosas. Va. Primero tenemos la variable base. ¿Cuánto vale base? Base vale 5. Entonces, sustituye base con 5. Chivo, ahora altura. Altura, ¿cuánto es? 7. Entonces, 7. Bueno, ahora, por precedencia de operadores, la multiplicación va antes de la multiplicación. Entonces, ¿cuánto es 5 por 7? Donde decía Débora hace un ratito que es 35. Tenemos 35. Ok, ahora tenemos el 2. 35 entre 2, ¿verdad? Es 17.5, creo. Ya tenemos 17.5. Oh, perfecto. Entonces ahora el 17.5 lo vamos a guardar en mi variable que es área. Y ahora podemos ver, ¿ve? Ya en mi variable área, ahorita en la memoria RAM yo tengo estas 3 casillas ocupadas, ¿ve? 7, 5 y 17.5. Y entonces ahora mostremos el usuario. Lo voy a mostrar. El área es, aquí está. Y le mostramos el área. ¿Ve? Ahora, área, ¿cuánto vale área? Vale 17.5, ¿no? 17.5. Ahora vengo, se lo muestro, 17.5. Después me falta mostrarle unidades. Después me falta mostrarle un enter. El enter, dentro del enter, en realidad es este símbolo que está acá. Y después return 0. Y chivo. Y termina mi programa. Entonces, así se mira. El simulador, digamos que es bueno para esto. Nos ejecuta línea por línea esto. Podemos ver cómo fue que fue calculando las cosas. Y pues eso. ¿Cómo cerrar la lupa? No sé si me doy a entender con esto, ¿verdad? Como les digo, es un programa sencillito en C++. Poco a poco vamos a ir viendo más cosas, vamos a ir viendo if, vamos a ir viendo whiles, for y todo lo que tenga que ver. ¿Verdad? Joven, quiero ver qué hora es. Es prácticamente ya hora de terminar la clase. Quiero ver. Sí, esa es la última diapositiva. Me doy a entender más o menos con nuestros primeritos programas aquí en C++. Perfecto, gracias. Bueno, en la siguiente clase es el jueves. Ahorita yo utilicé esta herramienta en línea. Esta es más para el momentito, pero la que vamos a estar utilizando nosotros, como les mencioné al principio de la materia, es el Visual Studio Code. Que aquí lo tengo también, pero en la siguiente clase lo que vamos a hacer nosotros es esto. Si gustan irse adelantando, pues perfecto. ¿Vea? Aquí está la clase del 27 y 28 de abril. Vamos a instalar, vamos a ya utilizar nuestro Visual Studio Code, ¿vea? Que es mucho más robusto que estas opciones en línea que tenemos, que sacan de agua, ¿vea? Pero es mucho más robusto el Visual Studio Code. Entonces, si siguen los animaría, ¿vea? Que hagan esta pequeña guía. Y pues eso vamos a hacer el jueves. Vamos a seguir haciendo programas, vamos a seguir haciendo cositas por acá. ¿Vea? Y este simulador, la verdad es que es muy bonito para ir viendo cómo se ejecutan los códigos paso a paso, ¿verdad? Está alojado aquí en la página de la UCA, se lo voy a poner acá. Por si lo quieren estar usando, por si lo quieren estar trasteando, ¿verdad? Pues eso, ustedes pueden programar todas las cosas en Visual Code, pero siento que ahorita que estamos empezando el simulador puede ser útil, ¿verdad? No sé qué les pareció esto de ejecutarlo paso a paso. Siento que es útil. Por lo menos ahorita para comprender las cosas. Vea. Y pues eso. Vea, ese es el material que les traía para el día de hoy. Así que, pues bueno, pues eso es todo. Verá, no sé si hay dudas, consultas. Si no, pues muchas gracias ahí por su asistencia, ¿verdad? Por su participación y por todo. No voy a quedar más tiempo por si hay preguntas, pero es que tengan un muy buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias, feliz día. Gracias, buen día. Gracias, feliz día.